you find that everything went wrong? You step forwards to my shadow. Ustedes se imaginan, hablando con 4 mujeres del tema tercera edad, recién cuando yo pregunté antes del corte puntualmente a partir de qué edad se considera tercera edad y me dijeron durante el corte y me amargué, pero bueno, no importa, yo estoy ahí. La pregunta había quedado planteada, es decir, ¿a partir de qué edad se considera tercera edad? 65 y algunas escuelas hablan de 60 años. Y también está cuestionado esto de la tercera edad. Sí, se prefiere hablar de adultos mayores. Ya o sexagenarios. Sí, puede ser. Pero bueno, es a los 65 años. Y también hay una mirada distinta en relación a la tercera edad o adultos mayores, precisamente por esto del cambio de paradigma. Antes teníamos un modelo asilar. Hoy, con la convención ¿Pero de qué modelo asilar, mayores, digo? Precisamente esto de el adulto mayor que tenía que ser cuidado. Hoy hay un cambio de paradigma y es el sujeto de derecho. Entonces se considera el adulto mayor desde otro lugar, con esto de que puede él también decidir ir a una institución geriátrica o no, o a un residencial de larga estadía. Eso es considerar, uno de los tantos, ¿no? Considerar al adulto mayor como un sujeto de derecho, que antes no se lo tenía en cuenta. Por eso digo que la importancia de tener en cuenta el cambio de paradigma. ¿Sí? Cuando hablamos de cambio de paradigma, ¿no? Es decir, yo digo, uno lo charla en la familia, ¿no? Porque cuando llega el momento en el que uno tiene padres o madres ya mayores y demás, se plantea dentro del seno familiar y a ver, cuando los viejos sean grandes, es decir, ¿qué hacemos? Y yo puedo hablar de mí, ¿no? ¿Lo vas a meter en un geriátrico? No, yo jamás lo metería en un geriátrico. Se trata de que ya no exista más. Se trata que no. Claro. Porque no. Hay estoy errado con lo que planteo. Hay diferencia de pacientes, ¿sí? Está el paciente que es autoválido, claro, que es independiente, que sigue manteniendo su autonomía de la vida diaria, instrumental, todos los tipos de autonomía, ¿sí? Está el paciente que más o menos y después está el paciente que realmente necesita, perdió totalmente su autonomía y necesita de los cuidados de un cuidador, de un familiar o incluso una institucionalización. Obviamente que siempre se espera la última etapa, que es la institucionalización, ¿sí? Pero para justamente este tipo de pacientes no hay nada pensado en Río Grande, o sea, en Río Grande, en Tierra del Fuego, para este tipo de pacientes. Para el más vulnerable, son digamos, vulnerables, ¿no? frágiles, ¿sí? En realidad son muy pocas. Disculpame, termino. Por ejemplo, hay vamos a hablar un poquito de datos, de estadísticas. Trastornos cognitivos, ¿sí? Ni hablar de demencia, que es el otro... Demencia senil. Se dice demencia, ya no se dice más senil. Se dice demencia porque dentro de la demencia hay varias clasificaciones de acuerdo al tipo, ¿sí? No se dice más senil, pero es demencia, ¿sí? La más común es la degenerativa, que es el Alzheimer. La más común, la más frecuente. Bueno, sin hablar de la demencia, que sería ya la última etapa, hay trastornos cognitivos. Son olvidos, alteración de la memoria, etcétera, ¿sí? Esos trastornos cognitivos, si nosotros nos ponemos a hacer un test, o sea, no usted, pero pacientes mayores de 65 años, tienen estos trastornos cognitivos que son muy frecuentes, ¿sí? A partir de los 60 años se cree que hay un 5% de trastornos cognitivos y más del 85%, un 45%. Y para este tipo de pacientes no está contemplado, una institución, digamos, psiquiátrica o... Hoy no hay contención, digamos. ¿Ustedes coinciden en esto, que hoy no hay contención, digamos, con lo que plantea la doctora? No existe lo que quiero decir es esto, por ahí, desde la experiencia que hemos tenido. Son ínfimos los casos en que la familia realmente se siente desbordada para poder brindarle respuesta a un adulto mayor. A ver, ínfimos los casos que tenés vos, los casos que yo tengo en el hospital a diario, que vienen los familiares, los cuidadores, a preguntar, doctora, ¿dónde puedo poner a mi papá? ¿Dónde puedo llevar a mi padre? ¿Dónde puedo llevar a yo me permito hablar desde la propia experiencia de la institución donde trabajo. Pero no generalices. No, yo no generalizo. Bien. Yo estoy hablando precisamente, vamos a puntualizar, del PAMI, UGL33, Ushuaia, ¿sí? Desde la experiencia de hace 20 años que estamos trabajando, no solamente el área social, porque los abordajes fundamentalmente en estas situaciones se hacen conjuntamente con el área médica.
Los dispositivos que ponemos en marcha son justamente los que estaba marcando Erika. Fundamentalmente la figura del cuidador domiciliario. Es importantísimo. Te pregunto, ¿cuántos cuidadores domiciliarios existen hoy en Tierra del Fuego? Nosotros tenemos una enorme cantidad en la cartera de subsidios económicos que hoy se llaman atención a la dependencia y la fragilidad. Tengo Bueno, casos entonces, por vía de excepción, por montos significativos que exceden la media y muchas Te familias. voy a pedir entonces el listado porque la verdad que cuando yo necesito cuidadores para los pacientes no tengo ninguno. Yo te estoy hablando de De Ushuaia. Ushuaia, bien. Entonces, vuelvo a repetir, la estadística nuestra El último ha sido... curso de cuidadores domiciliarios Espera un poquito, fue en el déjame año terminar. 2008. La estadística nuestra de afiliados PAMI derivados a una institución de larga estadía en una ciudad fuera de la provincia es de 1 por año. Es más, el año pasado estuvimos trabajando con una familia que luego de llegar a Buenos Aires vuelven a repensar el tema y deciden regresar a Ushuaia sin que se concrete la internación. Es decir, son mínimos los casos, seguramente sí. Es real que hoy no tenemos una institución que en su momento, un equipo estuvimos trabajando y fundamentándolo, estuvo pensada para la contención de pacientes con Alzheimer o demencia, porque eran los casos en que realmente la familia nos planteaba que no podía manejarlos. No son los únicos El resto casos. de Y los no sé tampoco casos... en qué te basás para decir que son pocos los casos que En necesitan la institucionalización. estadística y en los expedientes armados que vos estás tengo hablando en de mi PAMI, propia oficina. de PAMI. Yo estoy hablando del PAMI porque es la institución Está que bien. represento. Y Yo veo en el además, que es hospital importante pacientes- Y ahora, decirlo, perdón. nos vinculamos armando una red, que eso es importante de destacar, tanto con la municipalidad como con el área de tercera edad de la provincia, Bien, la pretendiendo armar una red que dé respuesta a la No sé complejidad de quién la de las dos habló problemática. recién de que el adulto mayor es sujeto de derecho. Ahora pregunto, si es sujeto de derecho, ¿hay derecho, valga la redundancia, Sí. de que un paciente espere 6, 7, 8 meses para un audífono, por ejemplo? No sé, no me consta Bueno, a mí ese sí me caso consta. que vos Y si estás no, La preguntemos a los- pregunta, para la pregunta puntual es, decir, a Audífonos, partir de, digo, perdón, realmente doctora, no. perdón, a partir de la implementación, digo, acá hay adultos Porque mayores, tengo esperando, adultos. turnos, ¿sí? Ya sean en instituciones públicas, privadas. Ahora en el hospital se está trabajando bastante en ese tema para disminuir, digamos, el tiempo de espera en los turnos. Pero en general hace unos En el hospital de acá de meses Ushuaia, atrás, un adulto mayor no tiene que ir a hacer cola para pedir un turno, sino que telefónicamente le tienen que brindar el Bien. espacio para que se lo den. Es lo ¿No que- pasa en el Río Grande? todavía no. Bueno, Salvo, esto depende también, perdón, y acá desarrollo tampoco, social en esto. claro, pero acá tampoco había algunos adultos mayores que no lo saben o van y hacen la cola y en realidad no tienen que ir, tienen que llamar por teléfono y decir la edad y le tienen que brindar el turno. Ahora, en esto no tiene, perdón, digo, yo quiero hacer una pregunta puntual. ¿Sí? Hablemos del adulto desprotegido, que es el que, digamos, al principio no tiene una obra social, de pronto por X causa no puede estar dentro de lo que es el PAMI. No tiene cobertura social. No tiene cobertura social, ¿sí? Y tiene de pronto una familia que, tal cual lo plantea la doctora, a ver, ¿qué hago con él? ¿Qué hago con él? Es decir, no es que no lo quiera tener, me es imposible tenerlo. ¿Por qué? Por cuestiones familiares, por cuestiones de salud, por lo que fuere. ¿Sí? Para eso está, a ver, inclusión social. Inclusión social. ¿Hay inclusión social para este tipo de adultos? Yo considero que sí. Marco esto de los dispositivos alternativos a la institucionalización y hablo de Ushuaia, ¿sí? Particularmente. Ushuaia, la Dirección de Inclusión Social, está el dispositivo de cuidador domiciliario, que es un subsidio, ¿sí? Que acá lo que trata de sostener es el derecho a que el adulto mayor siga viviendo en su casa. Ahora, perdón, pero inclusión social y desarrollo social es la provincia, no es Ushuaia solamente. Digo, ¿no existe en Río Grande una dirección de inclusión social? Yo tengo entendido que el Perdón, último pero pregunto curso de ignorante a lo Sí, mejor, de ¿no? no, cuidadores esta es provincia. domiciliarios fue en el año 2008, en el cual salieron 15 o 20 cuidadores domiciliarios que tienen realmente el curso, ¿sí? Después el resto, De yo hecho, no hay, sé que se enfermeras, haya- hay enfermeros que se dedican también a Sí, ser no cuidadores es lo mismo, un domiciliarios. enfermero no es lo mismo, un enfermero, ¿sí? Cualquier tipo de enfermero, no por despreciarlo ni menospreciarlo, nada por el estilo, simplemente que es distinto. El adulto mayor es un adulto mayor, ¿sí? Por el declive funcional de las patologías de los años,
porque a veces, muchas veces, la forma de presentación de una patología no es la misma que un adulto, cualquiera, etcétera, ¿sí? Entonces no es lo mismo un enfermero común que un enfermero que esté capacitado para la atención del adulto mayor. Son cosas distintas, ¿sí? Y en cuanto a los cuidadores domiciliarios, yo tengo entendido que en Río Grande no hay muchos cuidadores domiciliarios. No sé cómo será en Ushuaia, pero en Río Grande no existen muchos cuidadores domiciliarios. Ahora, ¿puede ser y que cuando exista uno solamente, plantea- una sola médica geriatra en la provincia? Es otra pregunta que me hago. Digamos, ustedes no tienen por qué responder porque no son del área No, de acá salud. en Ushuaia pero... está la doctora María de los Ángeles Rodera, que es médica psiquiatra especialista en gerontología. Sí, pero es otra cosa, ¿eh? Claro. No tiene nada que ver con la geriatría. O sea, está relacionado, pero no es lo mismo. Claro, no es médica Sí. clínica, es médica, es psiquiatra. Es psiquiatra, Está bien. especialista en gerontología. Yo hice 4 años, ¿sí? Esto que es importante saberlo porque es el único hospital donde hice mi residencia, que es el único hospital de Argentina que donde se encuentran todos los adultos mayores. O sea, tenemos pabellón de cardiología. ¿Dónde? En Corrientes. En Corrientes. ¿Sí? ¿En todo el país? En todo el país. Es el único hospital de agudos, ¿sí? Tenemos todos los servicios, el único que nos falta es cirugía. Y aparte estoy con el miembro de la Asociación de Geriatría y Gerontología. Ahora, comparado con el resto del país, seguramente, digo, a ver, uno necesariamente compara, ¿no? Y uno tiene adultos mayores en Comparando, distintos vengo de lugares. una provincia muy pobre, Sí. ¿sí? Y en relación, yo veo, o sea, las dos contracaras, es muy pobre, nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas, ¿sí? No hay fábrica, pero se apunta bastante a la salud. O sea, tengo el único hospital de la Argentina de adultos mayores. Y acá estamos muy lejos de eso. A ver, yo este año asistí al Consejo Federal de Adultos Mayor y la realidad es que todas las provincias del país tenemos las mismas situaciones, precisamente por esto, porque la política en adulto mayor está cambiando. Esto de tratar de no tener tantos geriátricos o residenciales de larga estadía, sino que apuntar a estos otros dispositivos. Y termino porque un dispositivo es el cuidador domiciliario, otro dispositivo se llaman pequeños hogares. Son como viviendas compartidas, ¿sí? Pero eso sin es llegar... distinto, es diferente. No. A ver, si vos tenés un paciente que tiene una ACV secular, que es una ACV, un accidente cerebrovascular, que el paciente quedó con trastorno del habla, trastorno de la movilidad, etcétera, etcétera. Demencia, sumado a eso. Vos no podés tener un paciente en un hogar de estancia intermedia o un hogar de día, por ejemplo. O sea, tenés un paciente para cada institución. Acá lo que me parece que está quedando claro es que, digamos, dadas las diferentes características de adultos mayores o sexagenarios o como querramos llamarle, o nuestros pedidos viejos, existen diferentes posibilidades de cuidado. Sí, desde sí. el intensivo, Eso desde aquel que no es tiene... gradual y es progresivo. Y lo que me parece que de pronto está faltando, de acuerdo a lo que nos está planteando la doctora Lenz, es esa última etapa en la cual hay un adulto mayor que no tiene cobertura, que no tiene a lo mejor familiares, que no tiene, en una palabra, entiéndase, dónde quedarse muerto, como decimos comúnmente, y no existe un Estado que Presente. lo auxilie y un Estado presente en el momento de necesidad, o me equivoco. Tenemos que ir a una pausa. Lo tiro sobre la mesa, me parece bárbaro, 4 mujeres hablando de la tercera edad, bárbaro. Pausa y volvemos.